Hola chicos, bueno ya hablamos sobre el tema del vida oral y bueno me gustaría compartirles esta parte de lo que es la higiene, la preparación y conservación de alimentos. Esto pues es a grandes rasgos porque sí es un tema amplio, ¿no? Que podíamos tratar en otra sesión de clases. Pero bueno, a mí lo que me gustaría es que les quede claro los términos que a los que se refiere, sobre todo la higiene corporal, ¿sí? Entonces, vamos a hablar sobre este tema. Para empezar, es importante que ustedes sepan, pues, a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de higiene o de higiene personal. La higiene en sí dice que es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud. La higiene personal es el concepto básico de el aseo o limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. Entonces es algo que nosotros primordialmente podemos en algún momento dado pues hacer, ¿no? Nosotros para hablar de higiene personal, pues tenemos para empezar que saber a qué se refiere ese término y de qué estamos hablando, ¿no? Sobre todo. No sé si ustedes sabían, pero existen muchas clases de lo que es la higiene. Para empezar, nosotros regularmente hablamos de higiene personal, ¿sí? Pero hay diferentes tipos o clases de higiene. Por ejemplo, la higiene personal, que ya habíamos mencionado, la higiene del hogar, la higiene alimenticia, la higiene laboral, la higiene mental y la higiene postural. Esto todo se refiere principalmente y cada una a algo en específico. Por ejemplo, la higiene del hogar pues se refiere a mantener siempre limpio lo que son pues nuestros hogares, nuestras casas, baños, estufa, los trastes, trapear, barrer, mantener en buenas condiciones, ¿no? Nuestra ropa, todo lo que está a nuestro alrededor, pero pues en casa, ¿sí? La higiene en alimentos, pues obviamente la buena preparación de los alimentos que no estén caducados, que estén en buenas condiciones, que en algún momento dado pues puedan influir en ese aspecto de que no nos hagan daño por consumir algo que no esté bien preparado o por ejemplo a veces que muchos por el trabajo, ah, por falta de tiempo, no sé, desgraciadamente pues recurrimos a veces a locales o instancias que preparan ciertos alimentos y que en algún momento dado a veces nos han causado alguno que otro problema intestinal. A veces porque pues nuestro estómago no está acostumbrado a ciertos condimentos y otras veces y mayoritariamente porque pues no todas las personas tienen las mismas cosas para la higiene de la preparación de alimentos. La higiene mental se refiere a que nosotros psicológicamente o mentalmente estemos bien. Según la OMS indica que nosotros estamos mal o enfermos si nosotros tenemos constantemente ideas o pensamientos negativos de que yo como persona me veo mal, de que no me gusta esto, no me gusta el otro, o odio a tal persona, o el día que yo lo vea le voy a hacer esto, o voy a matar a tal persona, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es una buena higiene mental. La higiene postural tiene que ver mucho en la forma en la que nos sentamos. A veces eso ocasiona problemas severos de columna a todas las personas. Entonces también hay higiene laboral, ¿no? Mantener en buen aspecto tu ambiente de trabajo. Por ejemplo, nosotros que somos profesionales de enfermería, pues nuestra área debe de estar completamente limpia, sin manchas, sin chicharrón por aquí, chicharrón por allá, o grasoso, etcétera, ¿no? Debemos de cuidar nuestra área de trabajo.
Entonces, hay muchos tipos de higiene, no nada más la higiene personal. Dice, relativamente el término higiene va íntimamente ligado a los conceptos de salud y limpieza, ya que se considera un elemento fundamental en la calidad de vida de las personas y la prevención de enfermedades. Tradicionalmente se ha considerado a la higiene en la cocina como un conjunto de acciones relacionados con cuidado de los alimentos, las buenas prácticas de trabajo, la limpieza de las personas, las superficies y los utensilios. Nosotros tenemos una clasificación de los alimentos que, bueno, no sé si ustedes la hayan escuchado en algún momento. Habla de clasificación de alimentos por estabilidad, función y riesgo. Por estabilidad habla de alimentos perecederos, semiperecederos y no perecederos. Los alimentos perecederos son alimentos que se descomponen fácilmente y rápidamente. Por ejemplo, los huevos, la leche, la carne, las verduras, etc. Los semiperecederos son alimentos con vida útil media, es decir, no se echan tan rápido a perder o se descomponen. Por ejemplo, las nueces o algunos frutos secos que sí duran cierto tiempo, dependiendo también las condiciones en las que tú las tengas, ¿no? Los alimentos no perecederos dice que son alimentos con vida útil larga, difícilmente estos se dañan y por ejemplo vienen siendo las harinas, los azúcares, pastas, etcétera, que tardan muchísimo en descomponerse, pero sí se descomponen. ¿Ok? Entonces aquí da un ejemplo, pero pues ya los mencioné anteriormente. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder etiquetar nuestros alimentos, ¿sale? Para saber qué alimentos deben de estar en qué condiciones y a qué nosotros nos enfrentamos, ¿no? Al tener ciertos alimentos, ¿sí? En qué lugares deben de estar y así propiamente cuidar que nuestros alimentos estén en buenas condiciones, porque a veces podemos verlos muy bonito por fuera, no huelen mal, no se ven a simple vista, pero por ejemplo ya cocinarlos ya se le siente el mal olor o la descomposición, etcétera. Entonces ahí hay que tener un poquito de criterio, ¿no? Por ejemplo, dice la función de cada uno de estos alimentos. Los cereales, las raíces y los tubérculos proporcionan una buena cantidad de calorías para el buen funcionamiento del organismo. Las frutas y hortalizas proporcionan vitaminas, minerales, aguas y fibra, que estos deben de consumirse por lo menos, dice, 2 veces al día. Mejoran la digestión, la piel y otros tejidos. Las carnes, los huevos, las leguminosas y los frutos secos, estos aportan grandes cantidades de proteína, de hierro y de fósforo. Nos ayuda a los tejidos corporales. Es importante que lo consuman niños, mujeres gestantes y la demás población que esté en alto riesgo. Los lácteos y derivados se encuentran en la leche de vaca, en la leche de cabra, por ejemplo, en yogur, queso, kumis. Estos alimentos proporcionan calcio y proteínas necesarios para procesos de fortalecimiento de huesos y otras funciones vitales del cuerpo humano. Hay alimentos de alto riesgo de salud pública, alimentos que en razón a sus características de composición, especialmente en sus contenidos de nutrientes, favorecen, dice, al crecimiento microbiano y por lo consiguiente cualquier deficiencia en su proceso, en la manipulación, conservación, transporte, distribución y comercialización puede ocasionar trastornos en la salud del consumidor. Es decir, hay alimentos que son de alto riesgo, que son fáciles de que se descompongan por el calor o por tenerlos en frío y sacarlos a temperaturas de calor y viceversa, o por ejemplo, transportarlos en, por ejemplo, unidades con calor, que se echan fáciles a perder, ¿no? Por ejemplo, la carne o los productos cárnicos y sus preparados, leche y sus derivados lácteos, productos de pesca y sus derivados, productos preparados a base de huevo, alimentos o comidas preparados de origen animal listos para el consumo,
agua envasada y alimentos infantiles. Las condiciones generales del personal de manipulación dice que poseer el carnet de manipulador o documento acreditativo de tener en trámite expedición después de haber completado los requisitos exigidos. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, han observado que van a alguna carnicería y a veces tienen colgado ahí a la vista un folder azul o un folder transparente, que si ustedes se acercan es como un certificado de que están cumpliendo con salubridad, de que sus alimentos están en buenas condiciones y las están pues ofreciendo, ¿no?, al público. Entonces eso es bueno porque se certifican, hay una institución que se encarga de mantener los buenos registros de todo este tipo de tiendas que se dedican a la venta de insumos de carnes en general. Pero por ejemplo a veces en las comunidades ponen carnicerías, decíamos patitos por decirlo así, y pues no sabemos realmente si ese tipo de alimentos está, para empezar, bien desinfectado, y si no viene, por ejemplo, de reses que ya estén con algún problema, ¿no?, alguna enfermedad, etc. Hay que lavarse las manos con agua caliente y jabón o detergente adecuado tantas veces como se requiera, dependiendo pues tu situación de trabajo, ¿sí? Entonces es evidente, al menos ahorita, que muchos negocios, por ejemplo, les costó mucho trabajo, así fueran de comida, implementar este tipo de cuidados sanitarios. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a llevarlos a cabo. Entonces, por lo consiguiente, pues realmente eso es lo que ocasiona, ¿no?, una pérdida en la higiene de las personas y sobre todo a que constantemente nos estemos enfermando, ¿no?, si acudimos a ese tipo de lugares. Mantener la higiene en su aseo personal y utilizar en estado de limpieza adecuado la indumentaria y los utensilios propios de la actividad que desempeña y de uso exclusivo para su trabajo. Nosotros cuando vamos a un lugar, yo creo que deberíamos de ser observadores. Si somos de las personas que acudimos a cualquier, no sé, fonda regularmente por nuestro trabajo, porque no tenemos tiempo, o simplemente no nos gusta cocinar, o queremos darnos un gusto, deberíamos de ser un poquito observadores en ver cómo preparan nuestros alimentos, qué utensilios utilizan, dónde los dejan, cómo es la persona que me está atendiendo o preparando mis alimentos, si se ve higiénico o si está preparando de forma higiénica mis alimentos, etcétera. Entonces, ahí por ejemplo ustedes pueden ver dos tipos de condiciones que a simple vista podríamos decir que pues no hay ningún problema, ¿no? En la primera, pues podríamos ver a una persona igual en la calle, pero si vemos sus productos están en una vitrina que pues posteriormente está cerrada y que en algún momento dado que tú llegues a comprar un alimento, ella pues va a poder vendértelo con la seguridad de que no tiene polvo, pelo de perro y muchas bacterias que avientan los camiones, ¿no? Y por ejemplo acá en la parte de abajo pues vemos ahí al don sin guantes, sin gorro, ni siquiera un mandil. La parte en la que está pues realmente muy poco higiénica y pues pasando el transporte público por atrás. Entonces imagínense qué problemas nos puede causar hablando de salud. En los casos en que exista lesión cutánea que pueda estar en contacto directo o indirectamente con los alimentos, el manipulador se le debe facilitar el oportuno tratamiento. Es decir, cuando tú, por ejemplo, estás atendiendo o tienes un negocio en el cual involucra manipular alimentos, dice la ley que tú deberías, tu jefe debería moverte a otro lugar por mientras sana tu herida o colocarte algo que haga que se cubra o que no tenga contacto pues tu herida con los alimentos. El manipulador aquejado de enfermedad de transmisión por vía digestiva o porque sea portador de gérmenes deberá ser excluido de toda actividad directamente relacionada con los alimentos hasta su curación clínica y bacteriológica y pues se
desaparezca su condición de portador. Es decir, las personas que puedan llegar a tener alguna enfermedad que ocasione que pueda enfermar a otras personas debe de ser ya sea movido del puesto por el tiempo en el que se sienta mejor o se cure o lleve un tratamiento o pues despedirlo, ¿no? Totalmente. Entonces, este es como un ciclo de los alimentos, de que por ejemplo nosotros vamos confiados a consumir alimentos, la persona que me está atendiendo está enferma, no se lava las manos, toca ahí mi pollito que me va a vender y pues ya el alimento ya está contaminado y tú no lo ves a simple vista, o sea, tú lo observas y el alimento está bien, tiene buen color, esto y el otro, pero no ves, diría, lo que las manos habían tocado o dónde habían estado y está manipulando tus alimentos, ¿no? La contaminación de alimentos. Dice que no es lo mismo un alimento contaminado que un alimento deteriorado, ya que cuando un alimento se encuentra deteriorado, sus cualidades, como por ejemplo lo que es el olor, el sabor, el aspecto, se reducen o se anulan, pudiéndose apreciar por medio de los sentidos, lo que es la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Mientras que el contaminado no se ve a simple vista, ya que la única forma en la que podríamos verla pues sería por medio de un microscopio. Sí, pero pues nosotros pues no todos tenemos, ¿no? El contacto con lo que son los microscopios. Entonces es ahí lo importante. ¿Ok? Y aquí vemos la diferencia de un alimento contaminado y lo que es un alimento, en dado caso, pues dirían las cualidades que tienen, ¿no? Hay alimentos contaminados y alimentos deteriorados. Como por ejemplo, o sea, yo pudiera venderte de estos dos tipos de sándwich. Pero mira este. Este, por ejemplo, está contaminado. Por ejemplo, supongamos que yo tengo COVID y por accidente tosí y no traía mi cubrebocas porque me molesta y ya le cayeron todos los virus a tu sándwich. Pero a simple vista se ve que está rico, está bien hecho, calientito, me lo como, ¿no? Pero si yo te vendiera esto a simple vista, pues obviamente no lo comprarías. ¿Por qué? Porque se ve que a simple vista está deteriorado, está en mal estado, ya está, yo creo que se lo comió la cucaracha, etcétera.